No, yo estaba esperando desde hace un rato, le mandé un mensaje a Rodrigo y digo, bueno, ¿qué pasa? No, las aulas que abro yo no pongo sala de espera, nada. Entran todos y si el Todos profesor directamente. Bien. interactúa, largamos. Así que bueno, Bueno, listo. Te dale. dejo con la clase, ¿eh? Bárbaro, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, adiós. Bueno. Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos. A ver si puedo... Buenas ahora está. tardes. Buenas tardes. Bueno, bueno, nos vimos en la primera reunión, así que no es necesaria presentación alguna. La idea de hoy es que podamos, nada, simplemente conversar o poner de manifiesto algunos puntos que pueden ser relevantes para pensar la justificación del castigo. Es un tema bastante amplio, que tiene muchas aristas, que involucra problemas bastante complejos, de manera tal que nos vamos a ir con más preguntas que respuestas, ¿no? La idea es que, bueno, que a partir de algunas ideas podamos repensar la problemática o incluirla en otro, o incrementar el marco de análisis. La pregunta acerca de la justificación del castigo, como les decía, es una pregunta que no solamente se hizo desde la filosofía o no solamente se hizo desde el derecho, sino también desde otras disciplinas, ¿no? Pero en realidad, desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, la finalidad del castigo viene asociada a las finalidades. Disculpa, profe, ¿puedo hacerte Sí, una consulta? sí. Según el cronograma, hoy creo que veíamos el consumo de estupefacientes, pero capaz lo vemos otra clase. No, la clase que viene, la clase que Ok. la idea, no, teníamos pautado para hoy justificación del castigo, la próxima estupefacientes y la última protesta social, que en Buenísimo, gracias, principio profe. serían esos los temas. Si a alguien le interesa trabajar el tema de estupefacientes porque piensa que bueno, orientarla el trabajo final hacia ese tema, me escribe y igual yo puedo ir subiendo más material antes de la próxima clase, un poco más actualizado del que está en el aula. Dale, La idea gracias. es que, bueno, eso, igual de todas maneras podemos vincularlo, ¿eh? Algunas pautas de lo que hablemos hoy puede servir para pensar en la problemática de la tenencia de estupefacientes, o al menos cuál es la respuesta frente a ciertos problemas vinculados con los estupefacientes. Entonces, como les decía, a veces la función que se asigna a la pena muchas veces se entrelaza o se entrecruza con la función que suele asignarse al derecho penal, ¿no? Es decir, bueno, de alguna manera, aquellas condiciones, y la pregunta en última instancia por la justificación del castigo tiene que ver, ¿no?, con aquellas condiciones bajo las cuales, ¿no?, el Estado puede aplicar una sanción en el individuo, es decir, cuáles son las condiciones que determinan o que legitiman de alguna manera la máxima expresión de la fuerza monopolizada por el Estado. Obviamente acá se mezclan planos de análisis, como les decía, porque uno puede preguntarse qué función debe asignarse a la pena, ¿no? Es decir, efectivamente esta pregunta se desenvuelve en el plano filosófico, en el plano político, y se entremezcla con otra pregunta que es qué función se le asigna a la pena en un programa normativo dado. Es decir, aquellas posibles teorizaciones acerca de la justificación del castigo luego tendrán mayor o menor concreción en un marco normativo concreto. Vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro sistema normativo. Y luego hay otra pregunta que se desarrolla en otro nivel analítico que tiene que ver con qué funciones cumple la pena en un contexto histórico, social y cultural dado, ¿no? Que esta respuesta de alguna manera tiene una aproximación a partir de otras disciplinas que se desenvuelven con investigaciones de carácter más empírico, ¿no? más de la antropología, la sociología, la criminología. Y cierto es que en el ámbito por el cual vamos a empezar a transitar el problema, ¿no?, los criterios desde el punto de vista filosófico que han tratado de justificar el castigo han ido por dos caminos, ¿no? Aquellas teorías que entienden que la justificación, o que la pena tendría una justificación trascendente, que son las denominadas teorías absolutas, porque se entiende que, a ver,
la justificación del castigo, ¿no?, estaría dada por un ideal de justicia que tiene que ser concretado por el Estado. Pero la función que se le reconoce a la pena en todo caso es una función trascendental, una función que excede la mera instrumentalización del castigo. Por eso se denominan, teorías de carácter absoluto, son denominadas, ¿no?, por los pensadores en teorías de carácter absoluto. Y por otro lado tenemos teorías que legitiman la pena o que encuentran el criterio legitimante de la pena en alguna razón de utilidad social, que son las denominadas teorías relativas, es decir, que entienden que para justificar la imposición de un castigo, la pena tiene que buscar su finalidad, su objetivo, en algún, ¿no?, en algún determinante social, en alguna utilidad o en algún beneficio social, que son las denominadas teorías relativas. En líneas generales, ¿no?, el cuadro que teorías relativas o teorías de la prevención también. El cuadro general que nosotros podemos armar entonces, por un lado, lo que se denominan teorías absolutas. Los representantes más significativos de las teorías absolutas son Kant y Hegel, ¿no? Entienden que... Voy a hacer otra pregunta. ¿Cursaron penal parte general alguno de ustedes? La mayoría, ¿no? ¿Sí? Bueno, No. veo muchas cámaras. ¿No? ¿No? Yo la estoy cursando. ¿No? Ah, bueno, entonces no, para saber si me tenía que detener mucho o poco en estas cuestiones. Los representantes más significativos de lo que se denominan teorías absolutas, ¿no?, son Kant y Hegel. ¿No? Kant porque entendía que la finalidad de, que en realidad aquella persona que había cometido un mal debía ser retribuido con un mal de otra entidad. Es decir, la pena era un imperativo categórico de la justicia, ¿no? Es decir, bueno, que cualquiera que había cometido un mal, obviamente el mal, el que hablaba Kant, era un mal moral, por lo tanto tenía que ser retribuido con otro mal de igual entidad. Es decir, esta idea que si bien hoy no aparece de manera explícita en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, sí se traduce en otra noción que nos es bastante significativa, que es la noción de proporcionalidad. Esta idea de que tiene que mediar cierta proporción entre el delito y el castigo. Acá voy a hacer otra diferencia, sobre todo que es importante tener en cuenta para aquellos que no transitaron todavía por derecho penal, que cuando Kant habla de mal, habla de la idea de mal moral, ¿no? Es decir, habla en el sentido de un mal moral. Pero no, cuando nosotros pensamos la noción de delito, no pensamos en una noción ontológica, ¿no? Recuerden, hagan memoria y recuerden cuando cursaban primer año y tratábamos de desentrañar el significado del concepto de acto antijurídico y hacíamos esta diferenciación entre, los actos que eran males en sí mismos, que a lo mejor podían tener alguna significación desde el punto de vista moral, y aquellos actos que eran malos porque la ley los definía como tales. Es decir, cuando nosotros pensamos en la idea de delito, no pensamos en una definición ontológica, no pensamos en actos que tienen un disvalor de carácter moral. Ni siquiera todos los delitos lo podemos pensar como actos de disvalores morales, es decir, no siempre el desvalor moral de un acto es una razón suficiente para que los legisladores lo definan como delito. Nosotros trabajamos con una idea de delito que tiene que ver con aquellas conductas que el legislador decide que van a ser constitutivas de delitos. Es decir, que la definición de lo que constituye un delito no es una definición de carácter ontológico, sino una decisión que tiene que ver con valoraciones de política criminal. Por lo tanto, cuando esta idea moral no es fácilmente trasladable o no es trasladable en el mismo sentido en que aparece en la filosofía kantiana a lo que sucede efectivamente con las normas de un sistema concreto. Pero lo cierto es que, bueno, que Kant pensaba que era un imperativo categórico de la justicia que alguien que cometía un mal tenía que ser retribuido con un mal de la misma entidad. Por eso se denomina, esta teoría es de carácter absoluto, es decir, no se miraba al futuro, sino que la pena miraba al pasado. Por lo tanto, si había un acto que constituía un mal moral, debía ser retribuido de la misma manera. Y en un sentido análogo, ¿no?, Hegel ya de alguna manera haciendo jugar su idea dialéctica, entendía que,
¿no? Esta idea de que tenía que haber una tesis, antítesis y una síntesis, él entendía que el derecho era la expresión de la voluntad general, el delito era una voluntad individual que resquebrajaba o lesionaba aquella voluntad general, por lo tanto, para ser repuesta era necesaria la imposición de una pena. Sea como fuere, estas teorías se desarrollan, ¿no? Implican, como les decía, que la pena tiene una finalidad trascendente, ¿no? Es decir, la pena tiene una finalidad que hay que encontrarla por fuera de aquel sistema en el cual se aplica y que tiene que ver, insisto, con la realización de una idea de justicia, ¿no? Para poder pensar en un programa normativo que acepte esta teoría de la pena, en realidad tendríamos que pensar que resulta una función legítima del derecho imponer ciertos ideales de moral o ciertos ideales de justicia. Luego tenemos lo que llamábamos teorías relativas, ¿no? Que se denominan teorías relativas, ¿no? O teorías utilitaristas, porque entienden que la pena se justifica en tanto la pena tenga una utilidad social. Esta utilidad social puede estar dada, de diferentes maneras, ¿no? Esta utilidad puede estar representada por diferentes objetivos. Y acá nos encontramos primero con dos grandes divisiones, ¿no? Con teorías de la prevención general y teorías de la prevención especial. En las teorías de la prevención general se entiende que la pena está orientada hacia todos los individuos de un conjunto social, y teorías de la prevención especial entienden que la pena está orientada hacia la persona que efectivamente cometió el delito. Y luego tenemos, dentro de cada una de estas dos vertientes, dentro de las teorías de la prevención general, algunas de signo positivo y otras de signo negativo. Y dentro de las teorías de la prevención especial también tenemos algunas de signo positivo y otras de signo negativo. Las teorías de la prevención general, o la teoría de la prevención general negativa, es una teoría bastante intuitiva, ¿no? En el sentido de que considera, o sus sostenedores consideran que el objetivo de la pena es evitar que todo el conjunto de la sociedad o aquellas personas que no han cometido delitos no los cometan. Es decir, en este caso la pena funcionaría como un contramotivo para que todos aquellos individuos que componen el grupo social se abstengan de cometer un delito. Es decir, la pena funciona como una amenaza, como una coacción psicológica, frente a la cual el conjunto de la sociedad se abstiene, ¿no?, de realizar conductas delictivas. Esta es la prevención general en sentido negativo. Mientras que la prevención general positiva entiende que la función de la pena sería reforzar la confianza en el derecho. Es decir, el castigo estatal tiene por finalidad, ¿no?, estabilizar el sistema normativo. Es decir, una vez que el sistema normativo se ve defraudado por aquellas personas que realizan aquellas conductas que el sistema quiere evitar, ¿no?, la imposición de una pena constituye a restablecer la confianza en los demás ciudadanos de que ese sistema se mantiene aún o no puede ser resquebrajado. En el caso de las teorías de la prevención especial, habíamos dicho que en estos casos la finalidad de la pena, ¿no?, está orientada, o mejor dicho, a los individuos en particulares, ¿no? En este caso ya la pena mira efectivamente a aquella persona que cometió un delito. En el caso de la prevención especial negativa, ¿no?, la función de la pena es la inocuización, ¿no?, de la persona que ha cometido un delito, es decir, de alguna manera neutralizarla, desplazarla, separarla de alguna manera del resto del entramado social. Mientras que la prevención especial positiva, y ahora después vamos a volver, sí, sobre las particularidades de este esquema o de esta posibilidad de justificación del castigo, tiene por finalidad, ¿no?, la reeducación, la resocialización, la corrección de aquella persona que ha cometido un delito. Esto es en líneas generales, a ver, las
las principales corrientes que intentan justificar el castigo. Obviamente, cada una de ellas tiene, a ver, críticas o puntos de, como les decía, ¿no? Algún punto de crítica que haya determinado que hayan nacido, ¿no?, teorías de carácter mixto, es decir, que hayan combinado unas y otras para evitar las falencias que presentan cada una de ellas, ¿no? Como les decía, en primer lugar, con las teorías absolutas tenemos una dificultad que tiene que ver, al menos en nuestro sistema, con la posibilidad de adoptar una teoría de este tipo. Primero porque tenemos que pensar que el punto de partida, como les decía, de las teorías absolutas, ¿no?, tiene que ver con la posibilidad de que el Estado, de alguna manera, determine la realización de algún ideal de justicia o de algún ideal de moralidad. Y nosotros, al menos en nuestro sistema normativo, nos encontramos con una valla muy importante, que es el artículo 19 de la Constitución Nacional, en cuanto consagra el principio de autonomía personal. Hay varias lecturas del artículo 19, ¿no?, en cuanto entiende que aquellas acciones, ¿no?, que no afecten la moral de terceros ni ocasionen daños a terceros quedan exentas de toda interferencia estatal. Es decir, el Estado no puede intervenir en aquellas conductas que formen parte de lo que Nino llama nuestra moral autorreferente. Esto lo vamos a volver a ver cuando hablemos de la posibilidad de castigar, ¿no?, la tenencia de estupefacientes para consumo personal, y nos preguntemos a ver si la tenencia de estupefacientes para consumo personal constituye un acto que queda amparado por ese principio de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional. Lo que el artículo 19 de la Constitución Nacional prohíbe, o resguarda, mejor dicho, no es la intimidad, ¿no?, o el ámbito privado. Eso es objeto de resguardo por otras disposiciones o por otras garantías constitucionales que tienen que ver con la privacidad. Cuando nosotros hablamos del artículo 19 como garante del principio de autonomía, estamos hablando de este derecho, de esta facultad que tenemos todos los individuos de proponernos nuestros propios planes de vida. Y aquellas acciones que pertenezcan a la moral autorreferente son acciones respecto de las cuales el Estado no puede intervenir. ¿Esto qué significa? ¿O cómo trazamos una diferencia entre, ¿no?, las acciones que pertenecen a la moral autorreferente y aquellas acciones que producen daños a terceros? Las acciones que quedan incluidas dentro de la moral autorreferente son aquellas acciones que uno puede considerar disvaliosas desde un punto de vista moral, esto depende de cuál sea la teoría moral a la que ascriba cada uno, pero cuya realización solo tiene consecuencias en el individuo que las realiza. Este tipo de conductas no pueden ser objeto, como les decía, de interferencia estatal. Esto implica, no sé, que cada uno de nosotros puede elegir un plan de vida. Si ese plan de vida no perjudica a terceros, ¿no?, aun cuando no sea valioso moralmente para un conjunto de la sociedad, es un ámbito que está fuera, o sea, que no puede ser interferido por el Estado. Esto se opone, ¿no?, a una idea de perfeccionismo, ¿no?, donde, a ver, para ciertas teorías perfeccionistas el Estado sí podría imponer ciertos ideales de virtud o ciertos ideales de moral, ¿no? Entonces, para esos modelos que son incompatibles con lo que dispone la normativa de nuestro sistema, sí sería posible pensar que una de las funciones del derecho sea efectivamente la imposición de ciertos ideales de virtud o ciertos ideales morales. Entonces esto no ocurre en un sistema normativo como el nuestro, de manera tal que es un tanto difícil abrir cabida a una teoría absoluta en estos términos, ¿no?, que piensa en la posibilidad de que la justificación de un castigo esté dada por la imposición de una idea de moral o de una idea de virtud. El límite para posibilitar que el Estado interfiera, en este caso además la interferencia estatal tiene que ver con la interferencia más fuerte, porque estamos hablando del castigo penal, obviamente es una interferencia que está vedada, que está prohibida, cuando las conductas no afectan a terceros o no trascienden a terceros. Entonces, es un tanto dificultoso, como les decía, que estas teorías que son, que asignan a la pena una función trascendente puedan ser incorporadas de manera expresa en un programa normativo. Sí puede suceder, como les decía, que esto se traduzca en la idea de proporcionalidad.
¿no? Que es algo muy, muy distinto y que efectivamente sí es una idea que debemos mantener, ¿no? Cuando estamos hablando de las penas en particular, ¿no? Esta idea de proporción entre la entidad del daño causado por el delito y la entidad de la respuesta punitiva. Pero tiene una resignificación distinta, ¿no? al interior de otras teorías que justifican la pena. Luego, a ver, las teorías de la prevención general negativa, perdón, las teorías de la prevención general, sobre todo la teoría de la prevención negativa, a ver, también recibe críticas en tanto, a ver, primero que no es empíricamente verificable el éxito de esta combinación penal, ¿no? Porque se supone que esta teoría justifica la pena en la medida en que todos los miembros de la sociedad seamos capaces de abstenernos de cometer delitos por la amenaza penal. De hecho, desde el momento en que efectivamente, a ver, se cometen delitos, la amenaza penal no estaría funcionando, pero además tampoco es posible saber si efectivamente la pena opera como contramotivo para la comisión de delitos. Incluso, a ver, el hecho de que no se cometan cierto tipo de delitos sería una razón suficiente dentro de este esquema teórico para despenalizar ciertas conductas. Y esto se revela como falso si pensamos, ¿no?, en que hay conductas que son o que merecen, ¿no?, de alguna manera, o que todos estaríamos de acuerdo en consensuar que merecen una pena grave, mientras que no funciona frente a penas pequeñas. ¿Qué significó o qué quiero significar con esto? Pensemos, ¿no?, en un homicidio calificado por el vínculo. Los homicidios calificados por el vínculo son aquellos en que nosotros matamos o no a nuestros ascendientes, descendientes o cónyuges, sabiendo que tenemos con ellos ese vínculo, ¿no? Por ejemplo, matar a nuestros padres. A ver, la mayoría de nosotros, estoy segura, no matamos a nuestros padres no porque esté penado, ¿no? Es decir, matar a nuestros padres, sino que tenemos otros contramotivos mucho más fuertes que la pena que nos inhiben de realizar esa conducta. Sin embargo, ¿no?, hay conductas que se repiten o que son generalmente repetidas, ¿no?, frente a las cuales, ¿no?, se supone que el aumento de la amenaza penal reforzaría la inhibición para la realización de esas conductas. Y sin embargo, nadie estaría dispuesto, no sé, por ejemplo, a aumentar las multas de tránsito por cruzar un semáforo en rojo. Es decir, que hay conductas de una gravedad excepcional que la totalidad de la sociedad se abstiene de realizar, no por la amenaza de la pena, sino por otros motivos, y sin embargo hay otras conductas, ¿no?, que aún estando combinadas con pena, se realizan igual. Esto muestra que de alguna manera la teoría de la prevención general negativa también tiene un punto, ¿no?, un punto de quiebre, una línea de fuga respecto de la cual su justificación no es posible, de la misma manera que no es posible demostrar, ¿no?, este reforzamiento de la confianza en el derecho si pensamos en la teoría de la prevención general positiva. Y lo mismo sucede con las teorías de la prevención general negativa. En realidad, las teorías de la prevención general negativa, a ver, piense que la máxima expresión sería la pena de muerte, ¿no? Y bueno, te habría que generar una clase particular para entender por qué no podemos justificar ese tipo de castigo. Y luego vamos a centrarnos ahora sí en las teorías de la prevención especial positiva, ¿no? Es decir, que son aquellas que tienen como finalidad en este caso voy a decir solo esta palabra, después voy a avanzar un poquito más, la reinserción social de aquellas personas que están sometidas a la pena. Luego, a ver, existen otros intentos teóricos por justificar el castigo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, como la mayoría de estos esquemas teóricos presenta falencias, lo que se denominan teorías mixtas tratan de combinar los aspectos positivos de una y otra, y luego ha habido al menos otros intentos teóricos, ¿no?, que de alguna manera pretenden encontrar, ¿no?, alguna justificación un tanto más plausible, ¿no? Y entre esos intentos teóricos que nosotros solemos mencionar, podemos hablar de la teoría consensual de Carlos Nino, ¿no?, que Carlos Nino entiende que, a ver, de la misma manera que la voluntad opera para la celebración de un contrato, ¿no?, esta posibilidad, ¿no?, en la medida en que nosotros consensuamos nuestra participación en la vida social, también aceptamos o prestamos consentimiento con las consecuencias jurídicas derivadas de aquellas normas, ¿no?, a las cuales ajustamos nuestra vida social.
Luego, hay otra posibilidad de justificación que tiene que ver con un teórico italiano que se llama Luigi Ferraioli, que fue uno de los teóricos, ¿no?, que sentó las bases para lo que hoy denominamos como garantismo penal, donde él entiende que, a ver, estas teorías que nosotros llamamos relativas también se denominan teorías utilitarias. Se denominan teorías utilitarias porque, a ver, los primeros que esquematizaron este pensamiento fueron aquellos filósofos tributarios del utilitarismo, ¿no?, el principal Bentham, y de alguna manera el utilitarismo tiene que ver con la utilidad social, con el beneficio social que puede tener un instituto. Por eso también se denominan, como les decía, teorías utilitarias o tributarias del utilitarismo, y cuando Ferraioli intenta justificar el castigo, él habla de un utilitarismo reformado, ¿no? Porque la utilidad social que tendría la pena estaría dada, ¿no?, por la evitación del castigo informal. Él dice, bueno, el hecho de que el Estado garantice una reacción para la comisión de ciertos delitos evita que el resto de los ciudadanos, no lo dice con esta palabra, pero asuma, ¿no?, el ejercicio de justicia por mano propia. Es decir, que el castigo institucionalizado, el castigo por parte del Estado, lo que evita es este castigo desorganizado por los restantes miembros de la sociedad. Y luego otro de los intentos teóricos para dar cuenta de por qué razones o bajo qué condiciones, en realidad a veces la pregunta por la justificación del castigo no tiene como finalidad responder a las razones últimas de por qué castigamos, sino más bien determinar bajo qué condiciones, ¿no?, el ejercicio del castigo estatal es legítimo. Entonces, en esta línea también se inscribe, ¿no?, la teoría agnóstica de la pena de Zaffaroni, donde, a ver, él habla de una teoría negativa y agnóstica, ¿no? Por dos razones. En primer lugar, porque entiende que no es posible asignar finalidades positivas, ¿no?, a la imposición de un castigo, porque las leyes penales, que en última instancia van a ser el mecanismo a través del cual la pena estatal se impone, pueden tener finalidades que son manifiestas, pero tienen otras finalidades que no son manifiestas o que no son latentes. Y esas finalidades son imposibles de enunciar, es decir, son finalidades de la pena que efectivamente se dan en la práctica, pero como son, a ver, incluso a veces finalidades no deseadas, pero que también tienen como consecuencia la imposición de un castigo y de un dolor, no quedan comprendidas dentro del horizonte de la definición de una pena. Es decir, cuando nosotros hablamos de pena estatal, estamos hablando de las penas lícitas, pero no incorporamos dentro de ese concepto aquellas penas ilícitas, es decir, aquellos casos en que efectivamente hay un ejercicio de la fuerza letal por fuera o la fuerza física por fuera de los márgenes autorizados por el Estado, o cuando se produce una intensificación, ¿no?, ilegítima del castigo estatal. Entonces, para Zaffaroni no es posible, ¿no? No solamente es posible enunciar fines positivos, sino que además no es posible conocer cuáles son todas aquellas finalidades del castigo estatal, de manera tal que no hay posibilidades de otorgarle a la pena una justificación positiva, sino solamente limitarla en su aplicación para evitar la violación de derechos. Pero de alguna manera este es el marco, ¿no?, de teorías que intentan desde el punto de vista estrictamente filosófico presentar una justificación del castigo. Piensen que nosotros estamos dejando de lado acá muchos otros campos de conocimiento que han teorizado, a ver, no tanto sobre el castigo, sino, a ver, sobre el delito, ¿no? Es decir, bueno, sobre muchas cuestiones que tienen que ver con el delito. Nosotros porque estamos ahora centrando nosotros la mirada en la respuesta estatal. Y cuando yo les decía, ¿no?, que no teníamos que tener una definición, o que no teníamos que pensar en el delito como una cuestión estrictamente ontológica, les estaba proporcionando a lo mejor una definición que nos da el propio sistema, pero obviamente esta no es una definición que compartan muchas de las otras disciplinas sociales que se encargan de estudiar en líneas generales el problema de la criminalidad. Cuando empezamos a hablar, decíamos que, a ver, eran posibles respuestas
que se intentaban a la pregunta de qué finalidades deben asignarse al castigo, es decir, preguntas que podríamos hacer a nivel filosófico, o sí, a nivel filosófico político. Sin embargo, estas preguntas que nosotros podemos hacer desde el punto de vista estrictamente teórico, es una pregunta que también se puede trasladar al plano normativo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las finalidades que en un programa normativo dado se asignan a la pena? A la pena, al castigo penal, ¿no? A las sanciones penales, porque bueno, innecesario es que lo aclare, pero a ver, el derecho penal no es el único ámbito del derecho en que se imponen sanciones. Ustedes lo van a ir viendo para aquellos que están cursando esta materia casi al inicio de la carrera. A medida que vayan avanzando, se van a encontrar bueno, que hay sanciones del derecho civil, sanciones del derecho administrativo, es decir, otros ámbitos del derecho también prevén la aplicación de sanciones. Pero en principio estamos refiriendo específicamente a qué pasa con aquellas sanciones del derecho penal. Y nuestro programa constitucional, ¿no?, hace referencia a, o principalmente, ¿no?, a las penas privativas de libertad, ¿no? La pena de prisión se convirtió en alguno de los, en un tipo de castigo preponderante, ¿no? Si bien en algún principio, si nosotros nos remontamos a los orígenes del derecho, del derecho penal, obviamente antes había muchas penas que eran de carácter corporal, pero una vez que desaparecen las penas de carácter corporal, la pena de prisión aparece, sí, ¿no? Sobre todo a partir de los siglos XVIII y XIX, ¿no?, como una de las respuestas estatales preponderantes frente al delito. Obviamente nuestro sistema reconoce otras penas, no piensen en la pena de multa o en las penas de inhabilitación, que son las que reconoce nuestro Código Penal, pero la pena prevalente es la pena privativa de libertad. Y nosotros nos encontramos al menos con algunos instrumentos normativos que nos permiten definir en qué proyecto, ¿no?, en qué proyecto se inscribe, ¿no?, nuestro régimen de sanciones penales. En este sentido, el primer dato nosotros lo encontramos en la Constitución Nacional. Cuando la Constitución Nacional, en el artículo 18, ¿no?, nos dice que las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidas en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que lo autorice. Es decir, esta idea de que la cárcel, ¿no?, no será para castigo, ¿no?, ya de alguna manera ya nos coloca, o nos separa al menos de las teorías absolutas y nos lleva al lado de las teorías relativas, pero sobre todo dentro de las teorías relativas, aquellas teorías de la prevención especial. Y este esquema, de alguna manera, queda reafirmado luego de la incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos a nuestra Constitución Nacional. Porque, claramente, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 5, establece en el artículo 5.6, establece que las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Lo mismo sucede con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no?, donde establece que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Luego esto tiene también su correlato en las demás leyes de derecho interno. Como ustedes sabrán también, la organización federal de nuestro gobierno, ¿no?, implica que hay ciertas materias, ¿no?, que las provincias han delegado para sí, y otras que efectivamente corresponden al Congreso Nacional. Y siempre ha habido un debate interesante respecto, ¿no?, a las competencias, si efectivamente aquello que tiene que ver con la ejecución de las penas privativas de libertad corresponde al Congreso de la Nación, o si cada una de las provincias puede legislar sobre este tipo de cuestiones. Y acá hay una
podríamos decir, una corriente importante, una mayoritaria, que entiende que ciertas cuestiones relativas a la ejecución de la pena necesariamente tienen que ser reguladas por el gobierno nacional, ¿no? Es decir, por el Congreso Nacional. Y luego las provincias podrían regular otros aspectos. Lo cierto es que más allá de esa opinión, que entiende que algunas cuestiones relativas, o las más relevantes de la ejecución de las penas privativas de libertad, en la medida en que por ahí afecten, ¿no?, cuantitativa y cualitativamente su ejecución, quedarían reservadas al gobierno nacional. Cierto es que conviven, una ley nacional de ejecución penal, que es la ley 24660, y una ley provincial de ejecución penal, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la ley 12.256. Estos son los números originarios, obviamente han tenido sucesivas modificaciones. Y tanto la una como la otra, efectivamente, entienden que la ejecución de la pena privativa de libertad tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social y promoviendo el apoyo y la comprensión de la sociedad. Es decir, que de alguna manera nosotros podríamos decir que nuestro entramado normativo, que va desde las normas convencionales incorporadas al derecho interno hasta aquellas normas de carácter supraconstitucional, de alguna manera se inscriben en lo que se denomina, proyecto normalizador disciplinario o correccional, ¿no? La prisión, y como decía recién, como institución preponderante del castigo moderno, desde su nacimiento, tanto en el contexto europeo como en el norteamericano, ha estado atravesado o está atravesada por esta idea de un proyecto normalizador, ¿no? Que esto lo analiza, a ver si a alguno le interesa el tema, es decir, está tratado de una manera muy interesante en un libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, donde da cuenta de cuáles son las características de este proyecto de normalización, ¿no? Que se inscribe, ¿no?, en clave Foucaultiana, en la emergencia de la disciplina como tecnología de poder, ¿no? Esta técnica de dominación o de disciplinamiento emergió, ¿no?, en hospitales, en fábricas, en cuarteles, en escuelas, y que fue operando detalladamente, ¿no?, en la distribución de los individuos en el espacio, la delimitación de funciones y jerarquías, la organización del tiempo también, ¿no?, y la ordenación de una formación a través del cuerpo, ¿no?, que permite que una persona, ¿no?, la ordenación de la cual el cuerpo es transformada en sujeto, ¿no?, que va, de alguna manera, va combinando, ¿no?, procedimientos que tienen que ver con la vigilancia, con la sanción, una sanción normalizadora, y con el examen de los individuos, ¿no? Es decir, se constituyen en todos dispositivos disciplinarios, de manera tal que la prisión implica, ¿no?, sobre todo en clave de Foucault, la vía central de la introducción de la disciplina como tecnología de poder al interior de la justicia penal. Si ustedes leen el libro, es decir, bueno, el libro es interesante porque no solamente comienza con una descripción muy cruel de una ejecución pública, que permitamente pasa, que marca de alguna manera, ¿no?, el pasaje de el castigo como un espectáculo público, ¿no?, al castigo al interior de las prisiones, como el dolor que de alguna manera se administraba sobre los cuerpos y se administraba públicamente, pasa a administrarse, ¿no?, con estos dispositivos disciplinares al interior de la prisión. De hecho, también el libro contiene esto que venía diciendo recién, ¿no?, que esta idea de los dispositivos disciplinares no surge necesariamente en la cárcel, sino que surge en otras instituciones, ¿no?, como los hospitales, las escuelas, las fábricas, y de ahí pasa, obviamente con sus modalidades, sus ropajes, ahora lo vamos a ver, al interior de la cárcel. Insisto en el libro, ¿no?, comienza también en una parte del texto se describe un reglamento, y de alguna manera uno no sabe si ese reglamento, ¿no?, corresponde a una prisión, si corresponde a una fábrica, o corresponde a otra de estas instituciones que otro sociólogo, Irving Goffman, denomina instituciones totales. Lo cierto es que desde el nacimiento de la prisión, como institución fundamental del castigo moderno, se instaló
como su finalidad declarada la corrección, ¿no? de aquella persona que había cometido un delito, a ver, la corrección del criminal. Y esto, ¿no? A ver, rápidamente era, ¿no? A ver, de alguna manera esta idea de corrección, ¿no? Rápidamente se convirtió en una concreción legislativa y práctica de la prisión como una forma, ¿no? de castigo predominante, que además se fue instalando entre los cultores entre los expertos, ¿no? entre los que detentaban el saber sabio sobre el delito y sobre la pena. Lo que pasa es que la prisión no siempre fue, o sea, no siempre fue, o no solo fue mera privación de libertad, ¿no? Es decir, esa privación de libertad, ¿no? Siempre conllevó alguna finalidad ulterior, como les decía recién, ¿no? Esa finalidad de corrección, ¿no? Cuando hablamos de ideal correccional tiene que ver con una idea, esta idea de enmienda, de corrección. La finalidad correccional importó siempre asumir que el individuo que ha cometido un delito debe ser castigado con la privación de libertad por un tiempo más o menos prolongado para que ese tiempo de duración de la pena sea utilizado, ¿no? a los fines de su transformación en un individuo que en el futuro no va a cometer delitos. Es decir, la idea es que la prisión, ¿no? en el tiempo en que duraba la pena, de alguna manera había que transformar a esa persona, o sea, al delincuente, en un no delincuente, en tanto vía para la producción de no delitos. Es decir, y fíjense que si ustedes empiecen a pensar cómo estas ideas, que es a donde vamos a llegar al final, de alguna manera también aparecen presentes en muchos de los discursos acerca de la pena que nosotros encontramos, a ver, en saberes no especializados, ¿no? Ya vamos a llegar al final, y la idea es que alguno de ustedes se anime a hablar también, ¿no? Que si nosotros pensamos hoy por hoy en el castigo, es un tema que no solo está en mano de aquellos que detentan saberes disciplinares específicos con relación al castigo, sino que el problema del castigo, de la pena, asociado a otras, ¿no? circunstancias, yo digo, bueno, nosotros hablamos de pena y ponemos el acento en el castigo, pero obviamente esto viene asociado a la idea de un delito, la idea de un delito viene asociada a la idea de inseguridad, y acá nos empezamos a ver con que el discurso de la penalidad no solamente está presente en aquellas personas que efectivamente detentan algún conocimiento específico respecto de la posibilidad de cómo administrar castigos o cómo, ¿no? a ver, cómo insertarse en el campo del control del delito, sino también que aparecen en muchas otras instancias extrajudiciales donde también se escuchan voces sobre el tema. Pero esto lo vamos a ir dejando para el final. Lo que me interesa retomar acá, ¿no? es esta idea de que desde el momento en que nace la prisión, ¿no? ha sido inherente a la lógica de su funcionamiento, ¿no? la configuración de una serie de ensambles de discursos y prácticas normalizadoras, disciplinarios, que buscan moldear la vida secuestrada. Es decir, la privación de libertad, como decía, no siempre es privación de libertad sola, sino que en esa privación de libertad siempre se van a ensamblar, ahora vamos a ver de qué manera, prácticas o discursos que tienden a esa normalización, que pretenden la concreción de ese objetivo disciplinar o de ese objetivo correccional, ¿no? Es decir, y nosotros podemos diferenciar, ahora vamos a ver cuáles son, ¿no? estos dispositivos que se van ensamblando dentro de la privación de libertad. Obviamente, ¿no? que los presentamos acá como si fuesen tipos abstractos, ¿no? como tipos ideales. Esto no significa que aparezcan siempre bien definidos, sino que sus límites son flexibles, sus límites son moldeables, y de alguna manera hay una intersección entre un dispositivo y otro, ¿no? Entre estos discursos o otros dispositivos que de alguna manera gobernaban, ¿no? este proyecto normalizador, ¿no? o este proyecto correccional, dentro del que claramente se inscribe, ahora después vamos a ver por qué, al menos nuestra legislación relativa a la ejecución de las penas privativas de libertad, ¿no? la primer idea o el primer tipo ideal tiene que ver con, ¿no? el encierro y el aislamiento, ¿no? Cómo se entendió la separación de un individuo del cuerpo social, ¿no? que siempre fue
visto como un principio de corrección, ¿no? Es decir, no solamente porque, a ver, el hecho de separar a una persona de su entorno implica de alguna manera cortar influencias sociales que se consideran indeseadas, ¿no? Que además estas influencias sociales o estas relaciones sociales muchas veces son consideradas como las causas del delito, ¿no? Nosotros pensémoslo, pensémoslo desde alguna manera, si se quiere, lega, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros intuitivamente, o muchas personas tienden intuitivamente a entender que una de las causas reconocidas de la comisión de delito tiene que ver con los grupos de pares o con aquellos grupos o con aquellos entornos en los que una persona se desenvuelve. Entonces, bueno, esta idea de aislamiento regía de alguna manera o se presentaba como un dispositivo de corrección. Insisto, no solamente porque el hecho de que el aislamiento, ¿no?, al interior de la prisión permitía desprenderlo de ese entorno social, sino que el propio aislamiento dentro de la prisión permitía, ¿no?, la individualización de ese individuo, pero también aseguraba, primero, una condición para la reflexión y el arrepentimiento, y posibilitaba que el personal especializado pudiera intervenir, porque obviamente esto tiene una intersectación, o una intersección, mejor dicho, con otros dispositivos de tratamiento penitenciario, y sobre todo con la posibilidad de otras dos cuestiones u otros dos dispositivos que también vamos a ver que funcionan como, ¿no?, estos discursos o ensambles correccionales o normalizadores. Uno que tiene que ver con la reglamentación, la vigilancia y la sanción al interior de la cárcel, y otro que tiene que ver con la observación, la clasificación y el tratamiento penitenciario. Pero como les decía, un primer dispositivo tiene que ver con el encierro y el aislamiento. Otro segundo dispositivo tiene que ver con el trabajo, ¿no? De alguna manera, siempre el trabajo estuvo asociado a la corrección, ¿no? Es decir, la prisión moderna de alguna manera actualiza esta idea, ¿no?, de que el trabajo está asociado, ¿no?, con la posibilidad de corregir a ciertas personas, ¿no? El trabajo se supone que es un método de corrección. Incluso, o sea, ¿por qué se supone que es un método de corrección? Porque instaura hábitos regulares, evita el ocio y evita que dentro del contexto de la prisión se generen desórdenes y de conflictos. Y además se supone o se cree que el trabajo entrena a la persona en el acatamiento de órdenes y en el respeto a ciertas jerarquías y lo prepara, ¿no? Desde dos puntos de vista prepara una persona para su egreso al entorno social. Lo prepara no solo en la adquisición de ciertos hábitos o capacidades respecto de los cuales podría desempeñarse en su retorno al medio libre, sino además que lo prepararía desde el punto de vista de los deseos y las aspiraciones para un futuro trabajo en el exterior. Es decir, que habría una doble, ¿no?, funcionaría como una doble herramienta de corrección. Una en lo que tiene que ver en la incorporación de habilidades concretas y otro en lo que tiene que ver en la incorporación de pautas, ¿no?, de pautas de convivencia, de respeto hacia otro tipo de normas, de manera tal que el trabajo al interior de las prisiones se ha visto, o siempre se ha visto, como uno de estos dispositivos de corrección. Vuelvo a insistir, piénsenlo ustedes o traten de ir asociando, ¿no?, estos ideales que se presentaban ya en el nacimiento de la prisión con otras ideas que normalmente siguen, ¿no?, dando vueltas en el discurso respecto del castigo, ¿no? Esta idea del trabajo, ¿no? Es decir, yo siempre digo que hay un gran reservorio de opiniones públicas que tienen que ver con los comentarios de las redes sociales. Y si uno releva, ¿no?, muchos de los comentarios que aparecen en las redes sociales frente a algún problema es, bueno, que los manden a trabajar, es decir, cuando aparece alguien que ha cometido un delito, ¿no?, la idea es que los manden a trabajar, que trabajen gratis, que los manden a cortar el pasto, que los manden a hacer obra pública, ¿no? De alguna manera, este legado que tiene que ver o que ve en el trabajo por sí mismo un instrumento de corrección, sigue siendo un dato que circula incluso en los discursos y las protecciones actuales respecto del castigo. La religión, ¿no?, la práctica de la religión también ha estado asociada, ¿no?, con esta finalidad de la corrección, y sobre todo en estos casos, ¿no?, la introducción de una práctica
de algún culto, de alguna religión, siempre también viene asociada a la idea de la reconciliación, ¿no? A la idea del arrepentimiento, ¿no? Es decir, de alguna manera en estos casos, bueno, tiene alguna fricción con lo que decíamos antes, pero bueno, sigue estando presente, ¿no?, la posibilidad de la religión como un medio, como una herramienta de normalización o de corrección. Lo mismo sucede con la educación, ¿no? Ya desde las primeras décadas del siglo XIX, la educación se integró a la finalidad de la corrección del criminal en la prisión, ¿no? Esta idea, ¿no?, de que la educación no solamente provee, a ver, qué sé yo, de un capital simbólico que nos permite interactuar en el resto de la sociedad, sino que siempre se pensó y se sigue pensando o se supone que la educación transmite sentido moral, que la educación transmite valores también a las personas privadas de su libertad, y que la persona instruida o educada, o aquella que ha recibido algún grado de capacitación formal en estos términos, siempre tiene más posibilidades de reintegrarse a una vida social honesta, entre comillas, ¿no? Es decir, al menos a una vida social que respete el resto de aquellas normas de convivencia. Lo mismo sucede con el entorno familiar, ¿no? Que se presenta siempre como un medio paradojal, porque la familia simultáneamente se presenta como una de las, o suele presentarse muchas veces como una de las causas del delito, pero a su vez, ¿no?, en una de las referencias ineludibles a los efectos de la contención y a los efectos de pensar un posible, o sea, sobre todo una contención al efecto o a los fines del egreso, ¿no? Es decir, la familia, como les decía acá, siempre adquiere, o muchas veces, este sentido paradojal, ¿no?, o esta doble valoración, porque antes del delito se la ve siempre como causa de los desajustes y de los mal funcionamientos familiares en ese proceso de socialización que pueden derivar en un delito, pero a la vez, cuando se piensa en el tratamiento, la familia como referente de contención o como referente de integración también aparece presente. Luego tenemos otros dos aspectos que también son importantes como dispositivos normalizadores, el que tiene que ver con la reglamentación, la vigilancia y la sanción. Es decir, la vida de la prisión se rige por reglas internas de carácter estricto, y se piensa que esas reglas internas, que de alguna manera regulan la disciplina al interior de la prisión, van a constituir un reflejo del acatamiento de esas mismas, de otras normas, pero fuera de la prisión. Es decir, se supone que este régimen de disciplina no es un régimen muy estricto en cuanto a qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cuáles son las sanciones que acarrea el incumplimiento de esas reglas de convivencia. Se supone que si una persona que está privada de libertad tiene capacidad de ajustar su conducta a aquellas reglas que regulan la vida al interior de la institución, luego esa misma habilidad va a ser trasladable a aquellas reglas del exterior que regulan el entorno. Y por último, otros de estos dispositivos igualadores tienen que ver con la observación, la clasificación y el tratamiento, ¿no? Hay una vez que aquellas personas ingresan, o aquellas personas que han cometido un delito ingresan a la prisión, son sometidas, ¿no?, a un sistema primero de clasificación, ¿no? Y esta clasificación muchas veces tiene que ver, una clasificación que ayuda a la distribución al interior a la distribución espacial al interior de las prisiones, ¿no? Es decir, según el grado de peligrosidad, aunque no sepamos muy bien qué significa el grado de peligrosidad, las personas son distribuidas en pabellones que van desde máxima seguridad a otros pabellones de autodisciplina. Y luego el último de los dispositivos, ¿no?, de los dispositivos que normalizadores, tienen que ver con la flexibilización del encierro. ¿Esto qué significa? Que a los inicios de la pena, el encierro es un encierro de carácter riguroso, pero a medida que se transita, ¿no?, por la institución, se supone que el tratamiento penitenciario va generando éxitos de modo tal que permiten
bajo determinadas circunstancias, egresos anticipados al medio libre. Esto que aparecen como, decía, ¿no? Como ensambles, ¿no? O como herramientas dentro de este proyecto, ¿no? Normalizador, disciplinario, correccional, que se presentan en general, en realidad son características fácilmente predicables de aquello que sucede en nuestras legislaciones que tienen que ver con la ejecución de la pena. Cuando ustedes lleguen a cursar penal parte general o penal parte general o eventualmente procesal penal y tengan oportunidad de encontrarse, sobre todo penal parte general, con aquella regulación de tanto la ley nacional de ejecución penal como la ley provincial. Yo les decía, estas dos legislaciones conviven y ha habido muchísimas discusiones acerca de cómo se insertan estos dos regímenes normativos, pero a partir de un fallo importante de la Corte de Nación a raíz de un habeas corpus que presentó el CELS, ustedes lo van a conocer como la causa Berbisky, porque fue una causa, un habeas corpus de carácter colectivo, que se presentó, bueno, primero en el ámbito de la provincia y llegó a la Corte de la Nación. Por eso van a encontrar con algunas resoluciones del habeas corpus, que se denomina así, Berbisky en la Corte de Provincia y otros en la Corte de Nación, es donde la Corte de Nación no sienta esta idea de que, a ver, la ley nacional constituye una ley marco, ¿no? Un marco mínimo, ¿no? al cual las provincias tienen que adherir, que las provincias conservan la posibilidad de asignar mayores derechos en ese marco legal. Sin embargo, a ver, si la ley nacional resulta más beneficiosa, se va a aplicar esa ley nacional. Es decir, que no niega la posibilidad de que efectivamente las provincias amplíen el piso de derechos contenidos en esa ley de ejecución. Y de alguna manera esto que ha dicho la Corte Nacional en Berbisky fue replicado al menos en la provincia de Buenos Aires en un plenario del Tribunal de Casación Penal, donde establece la misma idea. Lo cierto es que si nosotros hacemos una lectura de los dos cuerpos normativos, podemos encontrar en cada una de sus disposiciones cada uno de estos ensambles que hemos venido mencionando, ¿no? Es decir, nos encontramos primero con, a ver, esta idea de, a ver, que tiene que ver con la idea de cómo, a ver, esta separación del individuo de la vida social, o sea, esta idea de aislamiento, esta idea de pensar en un proceso de, no, o sea, de alguna manera de excluirlo, no excluirlo, pero sí separarlo de aquellos lazos sociales, ¿no? La idea del trabajo, de hecho, voy a empezar al revés, ¿no? Aparece en la idea de la observación, la clasificación y el tratamiento penitenciario, ¿no? Aparece expresamente indicada entre los objetivos de las dos legislaciones porque se presupone que este objetivo de resocialización efectivamente se va a lograr a través del tratamiento penitenciario. Y el tratamiento penitenciario no es otra cosa que a veces el ofrecimiento de espacios de educación, algunos espacios terapéuticos, muy pocos, y acá va a haber muy pocos porque en la práctica funcionan pocos espacios terapéuticos que tienen que ver, bueno, con un espacio terapéutico común, pero bueno, en algún momento hubo algún espacio terapéutico que tiene que ver con la atención de adicciones. En el caso del trabajo también, porque para acceder al trabajo, esto viene unido, a ver, yo les decía que todos estos dispositivos no se presentan aislados, sino que aparecen interseccionados o relacionados entre sí, porque, por ejemplo, para acceder a un cupo, ¿no?, en educación o para acceder a un cupo en trabajo, es necesario tener buena conducta. Esto tiene que ver con la reglamentación, la vigilancia y la sanción. Tanto a nivel nacional como a nivel provincial se establecen regímenes de faltas, se tipifican, ¿no? ¿Cuáles son las faltas? Si hay faltas graves, faltas medias y faltas leves, y estas faltas tienen sanciones también al interior de la privación de libertad. Aquellas más graves se sancionan con con un aislamiento, ¿no? Donde hay, o sea, hay un encierro dentro de el encierro. A ver, se denomina separación del área de convivencia, ¿no? Es decir, donde hay, a ver, desde los pabellones grupales se los lleva a un pabellón, a un pabellón individual donde, bueno, además tienen restringidas, a ver, el acceso a los recreos, etc. Luego hay otras sanciones que tienen que ver con la privación de ciertas actividades. El tema de la familia se ve reflejado en el régimen de visitas y obviamente todos estos dispositivos, ¿no? Me queda poco tiempo, por eso me estoy apurando, de alguna manera tienen que ver con
o de alguna manera se ven reflejados en cada una de las leyes. Lo mismo la idea de flexibilización. Piensen que la posibilidad de ingresos anticipados, de hecho ya está prevista en el Código Penal, ¿no? La libertad condicional permite efectivamente el egreso al medio libre antes del vencimiento de la pena. Lo mismo sucede con otros institutos que aparecen regulados tanto en la Ley de Ejecución Nacional como en la ley provincial, como por ejemplo la libertad asistida, que aparece regulada de manera distinta en la ley nacional y en la ley provincial, pero en la ley provincial, por ejemplo, la libertad asistida es una libertad que se puede obtener antes de la libertad condicional, en el caso de la ley nacional no, se puede obtener antes del vencimiento de la pena, para el caso de los reincidentes igual hay una previsión análoga en la provincia. Las salidas transitorias, otros regímenes semi-institucionales, ¿no? La prisión discontinua, la semidetención, que permiten alternar, ¿no? La permanencia en prisión y la permanencia en libertad, ya sea por periodos diurnos o por periodos nocturnos. Es decir, que estos dispositivos que aparecen como dispositivos característicos de este proyecto normalizador correccional disciplinario, se aparecen reflejados en nuestra legislación, ¿no? Sin embargo, lo importante, lo que a mí me interesaba por ahí marcarles o que se llevaran un poco como reflexión, tiene que ver con que, a ver, este proyecto, ¿no? Normalizador, disciplinario, correccional de la prisión moderna fue calificado como un fracaso desde el momento mismo, ¿no? Del nacimiento. De alguna manera hay muchos argumentos, ¿no? que indican que la prisión no solamente no reduce las tasas de criminalidad, sino que efectivamente produce mayores niveles de reincidencia. Y sin embargo, no, frente a esta principal crítica, que habría que desagregarla, pero sin embargo se constituye, ¿no?, la crítica central, que efectivamente la pena privativa de libertad no reduce los niveles de reincidencia, o sea, no reduce los niveles, o no evita que se cometan nuevos delitos, que de alguna manera era la función principal que se le asignaba con la prevención especial. Frente a esta crítica, ¿no?, que es bastante monovalente, la respuesta siempre fue en todas partes la misma, ¿no? La reforma penitenciaria, es decir, cómo suplimos las deficiencias de la cárcel con más cárcel, ¿no? Es decir, siempre la respuesta, ¿no?, a lo largo del tiempo fue, perdón, tenemos compañía, la respuesta a lo largo del tiempo, ¿no?, fue, de alguna manera, fue modificar estos ensambles o estos discursos de lo que veníamos hablando. Se modificaron las prácticas que componían estos ensambles, se quitaron unos, se van agregando otros, pero nunca se genera una ruptura con respecto a los principios fundacionales de este proyecto normalizador. De alguna manera, y siempre se van como reactivando, ¿no?, las técnicas penitenciarias como la única manera de reparar ese fracaso. Incluso, ¿no?, obviamente, esta idea de este proyecto normalizador disciplinario fue adquiriendo nuevas denominaciones a través del tiempo, por eso hablamos, no sé, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no?, como la rehabilitación, readaptación social, resocialización, que efectivamente, son las calificaciones o los nombres que utilizan nuestros dispositivos normativos, y nuestros dispositivos normativos no utilizan esta denominación, que es un poco más antigua. Pero de alguna manera, ¿no?, remozada en estos nuevos nombres, las deficiencias del proyecto normalizador o del proyecto correccional, de alguna manera se pretenden suplir siempre con lo que se denomina la reforma penitenciaria, ¿no? Pero además fíjense que esta idea de fracaso de la cárcel permite este argumento, ¿no?, de retroalimentación. A ver, si la cárcel no funciona, ¿no?, o si hay nuevos delitos, no es porque la cárcel no funciona, sino porque es poca cárcel. Entonces, este discurso es un discurso que aparece, ¿no?, en muchos sectores donde el problema, ¿no?, para solucionar estas cuestiones estructurales tiene que ver con el mayor aumento de las penas, con el recrudecimiento de las leyes, y a esto quiero ir. Porque muchas de las respuestas, ¿no?, a este nivel, a estas deficiencias, ¿no?, se producen, ¿no?, desde el punto de vista de, esto comenzó, de alguna manera siempre miramos, ¿no?, aquello que pasa, no sé, por ejemplo en Estados Unidos y que luego se traslada a Europa, pero bueno, por ahí el fracaso de estos ideales, ¿no?, de la prisión, dio lugar a la emergencia, ¿no?, a ciertos cambios significativos que tenían que ver con la adopción de otras medidas, ¿no?, para solucionar las deficiencias, para solucionar el fracaso de este proyecto. Y tuvo que ver, ¿no?,
insisto, primero, no acá, para acá no es posible, pero sí si pensamos un poco al menos en el proyecto norteamericano, después trasladado a Europa, en la reinstalación de la pena de muerte, en la clausura o la limitación significativa de la aplicación de algunos mecanismos alternativos al juicio. Nosotros conocemos, ¿no? A ver, en Estados Unidos tiene otros matices, pero bueno, pensemos en lo que sería para nosotros, ¿no?, la suspensión de juicio a prueba, o mejor dicho, a ver, una condena de ejecución condicional, es decir, aquellas penas privativas de libertad que por su corta duración no se aplican efectivamente, sino que quedan en suspenso en la medida en que la persona que es sometida a pena o que es objeto de pena cumpla con ciertas reglas de conducta. Luego tenemos el incremento de los mínimos y los máximos de las penas privativas de libertad, la erosión de cualquier consideración de los elementos subjetivos a la hora de determinar cuáles sean las reacciones punitivas. Esto es importante porque, siempre hubo una diferencia dentro de la teoría del delito en pensar que aquellos delitos que se cometían sin intención deberían tener una pena menor que aquellos delitos que se cometían intencionalmente. Y estas diferencias, ¿no?, en algunas respuestas que pretenden solucionar estas deficiencias, ¿no?, unidas al problema del delito, piensan en borrar esas diferencias. Piensen, por ejemplo, ¿no?, en las reformas legislativas que se proponen, en nuestro caso, ahora después vamos a seguir con ejemplos nuestros, para los supuestos de delitos culposos en accidentes de tránsito, donde los últimos proyectos legislativos se pretende equiparar prácticamente la pena de un delito imprudente a la pena de un delito doloso. La adopción de políticas penitenciarias que se denominan, ¿no?, de la prisión austera, que implican, ¿no?, una sustancial reducción o desaparición de estos ensambles discursivos que nosotros vimos como herramientas tratamentales. La adopción de mecanismos de monitoreo electrónico y de esquemas de supervisión forzada y de divulgación de información para ciertos tipos de presos que son liberados condicionalmente. Y acá pensaba, ¿no?, en este monitoreo extremo, en las últimas reformas del Código Penal, una de las había, ¿no?, una sanción, ni siquiera una sanción, porque eran medidas post pena, en aquellos casos de delitos que involucraran una expresión de violencia de género, se podía continuar con una supervisión sin pena, sin delito, aun cuando hubiese vencido la pena del delito. La adopción de mecanismos de notificación de la comunidad, mecanismos de estigmatización pública, de supervisión forzada, otro dato relevante fue la privatización de las prisiones, no solamente la construcción en manos privadas, sino además la privatización de ciertas áreas de gestión al interior de los establecimientos carcelarios, como tienen que ver la provisión de alimentos, de limpieza, etc. Y la instalación de cadenas de forzados, ¿no?, el trabajo realizado en espacio público, ¿no?, nuevamente la vuelta a la espectacularización del castigo, ¿no?, hacer visible estas formas de imposición del castigo. Entonces, de alguna manera, el problema es cómo pensar, ¿no?, ese tipo de transformaciones que se vienen dando en este ideal, ¿no?, en este ideal reformador. Y esto tiene que ver porque si pensamos de alguna manera luego de las sanciones, ¿no?, a nivel nacional, de la ley de ejecución de las penas privativas de libertad, incluso a nivel provincial, ¿no?, y sobre todo a partir de los años 90, ¿no?, aparecen algunas líneas de dirección que parecen ir en contra, ¿no? O sea, en direcciones no en contra, pero sí direcciones diversas de este proyecto en el cual se inscribe nuestro ideal de aplicación de las penas privativas de libertad. Y sobre todo porque a partir de los años 90 se fue produciendo un marcado crecimiento de la tasa del delito normal, ¿no?, el delito predatorio, el delito callejero, ¿no?, que no abarca todas las gamas de delitos que efectivamente son posibles o aparecen en nuestro Código Penal. Y esto unido, ¿no?, a la sensación de inseguridad, sobre todo en torno a este tipo de delitos, en los grandes centros urbanos y en los medianos, de alguna manera es lo que producen de alguna manera un desajuste respecto de este ideal.
Y este crecimiento de la inseguridad se presentó, como decía, aproximadamente desde mediados de aquella década como una emergencia en el discurso de actores políticos y los medios masivos de comunicación. Y esta emergencia se encontraba fuertemente ligada a la centralidad que esa cuestión comenzó a adquirir en la percepción y en las demandas de los ciudadanos, ¿no? Y obviamente esta centralidad que tuvo la cuestión de la inseguridad no se debe solamente a un aumento de este tipo de delitos, ya le decía, al delito callejero, sino sobre todo a una forma particular de codificación de ese problema que nace de la interacción del discurso de los actores políticos con los medios de comunicación. Es decir, la mayor presencia cotidiana de delitos en los centros urbanos grandes y medianos no era un hecho bruto, sino que iba acompañado de cierta manera de darle sentido a ese crecimiento. De manera tal que este carácter de emergencia, progresivamente enfatizado un poco, ¿no?, por ambos discursos, se presentaba o presentaba a la cuestión de la inseguridad como una cuestión sobre la que se debería actuar y se debería actuar rápido, ¿no? De alguna manera la inseguridad urbana se fue transformando, ¿no?, en un objeto de intercambio político, ¿no?, a través de la cual se buscaba de alguna manera consenso político y sobre todo en el límite electoral, ¿no? Se trataba a lo mejor de un nuevo tipo de politización de una materia que ya estaba politizada, de manera tal que incluso se puede pensar más bien, o algunos autores como Máximo Soso lo piensan como una electoralización, ¿no? Porque las medidas destinadas a enfrentar la inseguridad urbana, obviamente en el centro de la demanda ciudadana, se instalaron como un elemento fundamental en el hacer política, ¿no? Esto se ve en todas las campañas electorales. Y obviamente esta idea, ¿no?, de que estas medidas fueran efectivamente medidas que estuvieran legitimadas por el pedido de los ciudadanos, lo que hizo fue, o sea, se constituyó en un elemento de validación de estas políticas, ¿no? Es decir, de alguna manera esto se presentó como una necesidad de legitimación desde abajo, ¿no? Esto lo dice Pavarini o se presentó de alguna manera como una idea de legitimación democrática, ¿no? Lo cierto es que el incremento de la severidad en el castigo legal se transformó progresivamente en una receta fundamental para las estrategias de control de delito. Ya me estoy quedando sin tiempo, pero bueno, esto por ahí tiene algunos hitos marcados, ¿no? Tanto en el año 2000 como en el 2004 o a partir del 2015 en adelante, donde, ¿no?, insisto, esta idea de que el incremento de la severidad del castigo se transforme de alguna manera en la estrategia prevalente para el control del delito, con un marcado recrudecimiento o endurecimiento de la política penal y penitenciaria, tanto en el plano discursivo como en el plano de las prácticas. A solo título de ejemplo, podríamos hacer un repaso por todas las modificaciones legislativas del año 2000 en adelante que han tenido que ver con, en la provincia de Buenos Aires, con la restricción del acceso a la excarcelación, con la incorporación en el Código Penal del artículo 41 bis. En diciembre del año 2000, en la ley de ejecución de la provincia se restringió la posibilidad de acceder a las salidas transitorias y a la libertad asistida a una serie de delitos. Luego vino la derogación de la ley 24.390, que implicaba un cómputo privilegiado para aquellas personas que habían permanecido detenidas en prisión preventiva sin tener sentencia firme. La reforma después del año 2004 relativa al delito de robo con armas, con un notable incremento de penas. En mayo de 2004 también hubo una reforma de la libertad condicional que impidió la obtención de la libertad condicional a un número de delitos determinados. La mayoría de esos delitos eran delitos graves seguidos de muerte. Luego también vino una reforma en la ley de ejecución nacional, y el ejemplo más claro se produce, bueno, con la reforma de la ley de ejecución penal nacional del año 2017, donde hay una marcada disminución de este régimen de flexibilización, esto que nosotros veníamos diciendo que, a ver, uno de los dispositivos tratamentales tenían que ver con la posibilidad de flexibilización del tiempo de encierro. Esto se llevó a ver, no solamente aumentar el número de delitos respecto de los cuales no se puede obtener la libertad condicional ni la libertad asistida, sino sobre todo restringir el tiempo de permanencia de libertad para acceder a ciertos beneficios, ¿no? Es decir, esta manera de entender instrumentalmente el encrudecimiento del castigo se conoce por ahí desde el punto de vista teórico, ¿no?,
con la denominación de populismo punitivo, y de alguna manera pasó, ¿no? O permitió pasar de este tipo ideal de prisión organizada en torno al proyecto normalizador disciplinario o correccional a otro tipo ideal de prisión que está atravesada por un proyecto securitario, que es una prisión depósito o una prisión jaula, ¿no? Es decir, esto es simplemente marcarlo, nos estamos yendo del tiempo, marcarlo a ver como un dato descriptivo, ¿no? Esto no significa que lo ideal sería la vuelta a este ideal, ¿no? Normalizador o correccional. Este no es un dato que tenga que ver, ¿no? Para pensar o pensar en una vuelta atrás y volver a un ideal fracasado, sino simplemente poner de manifiesto que este ideal que de alguna manera se concretaba en las leyes se está deslizando a otro ideal que presenta mucho más, muchas más tensiones con lo que dispone nuestro sistema normativo, y sobre todo ha producido, no sé, un notable incremento en las tasas de encarcelamiento y a un déficit estructural de las cárceles, al menos de la provincia de Buenos Aires. Entonces la idea era, bueno, solamente pensar cómo en aquellas cuestiones que pueden aparecer como un marco político, como un marco filosófico para pensar aquellas finalidades de un castigo, de qué manera se traducen a nuestro proyecto normativo, y cómo de alguna manera, ¿no? A pesar de mantener quizás el mismo tipo ideal ya fracasado, vamos, ¿no? Camino a otro ideal peor, que implica sobre todo una mayor vulneración de aquellos derechos que precisamente nuestra Constitución garantiza. Entonces esto me parece que es un punto de partida para pensar en realmente el problema, y no para cerrarlo, es decir, para abrir la discusión y no para dejarla cerrada. Así que con esto terminamos la clase de hoy. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, entonces damos por terminado el encuentro de hoy, y bueno, nos encontramos la semana que viene para hablar sobre estupefacientes. Gracias a ustedes, gracias Laura.